Buen día, bienvenidos a una nueva clase de fisiopatología. El día de hoy hablaremos de patologías renales. Específicamente hablaremos hoy de infecciones del tracto urinario, litiasis renal y enfermedad renal crónica. Hablaremos de infección del tracto urinario. La infección del tracto urinario es considerada generalmente como la existencia de microorganismos patógenos en el tracto urinario con o sin presencia de síntomas. El origen bacteriano de la infección del tracto urinario es el más frecuente. De todas las infecciones del tracto urinario, corresponde al 80 o 90%. En este caso, la definición exacta exige no solo la presencia de gérmenes en las vías urinarias, sino también su cuantificación en al menos 100.000 unidades formadoras de colonias por cada ml de orina. Entre las infecciones más importantes del ser humano, la infección del tracto urinario constituye un importante problema de salud que afecta a millones de personas cada año. Es la segunda causa de infección más frecuente en los humanos. Es solo superada por las infecciones del tracto respiratorio. Más de la mitad de todas las mujeres tiene al menos una infección del tracto urinario durante su vida, y su presentación más común es durante el embarazo. La proporción de frecuencia de la infección del tracto urinario entre mujeres y hombres jóvenes es de 30 a 1. Eso quiere decir que por cada 30 mujeres con infección del tracto urinario va a presentarse en un hombre. Sin embargo, conforme el hombre envejece, esta proporción tiende a igualarse. Esto se da debido a la hipertrofia o hiperplasia prostática, que lo que hace es obstruir el flujo de orina a través de la uretra por la inflamación de la próstata, y al haber éstasis urinaria, pues crea las condiciones necesarias para que las bacterias puedan reproducirse. En el adulto mayor, la infección del tracto urinario es la infección bacteriana más común y el origen más frecuente de bacteriemias. Los síntomas que podemos observar en una infección del tracto urinario son disuria. La disuria es la sensación de disconfort o ardor al orinar. Polaquiuria es un aumento de la frecuencia urinaria. La persona va a estar orinando varias veces y cada vez que vaya a orinar lo va a hacer por poquitos. Tenesmo vesical, que es la sensación de querer orinar y al ir a orinar se dificulta, se orina muy poco o no se orina. Hematuria, la presencia de sangre en la orina. Podemos tener dolor abdominal, el cual va a ser más evidente en la región suprapúbica y en las fosas ilíacas. Además puede haber fiebre, lumbalgia, náuseas y también vómitos. El diagnóstico, aparte de la clínica, aparte de los síntomas referidos por el paciente, lo podemos hacer también por un análisis de orina, encontrando alteraciones en la proporción de glucosa encontrada en la orina. Podemos encontrar glóbulos rojos en orina, que pueden encontrarse hasta en el 50% de las infecciones del tracto urinario. Vamos a tener una disminución del pH urinario, lo que va a sugerir una infección por un germen productor de ureasas. Vamos a tener también un aumento en la cantidad de proteínas encontradas en la orina. Vamos a tener leucocitos en orina, o sea, lo que se llama piuria, hasta 10 leucocitos por campo en una orina no centrifugada o 5 leucocitos por campo en orina centrifugada. Vamos a encontrar bacterias, hasta un microorganismo por campo en orina sin centrifugar, que equivale más o menos a 100.000 unidades formadoras de colonias. Además, vamos a poder encontrar nitritos positivos. El mecanismo para poder identificar un patógeno en una muestra de orina siempre va a ser el urocultivo.
va a ser el método que vamos a utilizar para poder confirmar una infección urinaria y poder confirmar el agente patógeno, así como la sensibilidad de este agente a los distintos antibióticos con los que lo podemos tratar. Las infecciones del tracto urinario las podemos clasificar de diversas formas, como alta o baja, aguda o crónica, no complicada o complicada, sintomática o asintomática, nueva o recurrente, comunitaria o nosocomial. Decimos que tenemos una infección del tracto urinario baja cuando tenemos una colonización bacteriana a nivel de la uretra y vejiga, que normalmente se asocia a la presencia de síntomas y signos urinarios, como urgencia urinaria, disuria, polaquiuria, turbidez y olor fétido de la orina. Se incluye en las infecciones del tracto urinario bajas las cistitis y las uretritis. Una cistitis va a ser una infección a nivel de la vejiga y una uretritis, una infección a nivel de la uretra. Una infección urinaria alta se va a caracterizar por la presencia de signos y síntomas de una infección del tracto urinario baja asociada a la colonización bacteriana a nivel de los uréteres y del parénquima renal, con signos y síntomas sistémicos como escalofríos, fiebre, dolor lumbar, náuseas y vómitos. En este grupo se encuentran las pielonefritis. Clasificamos una infección del tracto urinario como no complicada, la que ocurre en pacientes que tienen un tracto urinario normal, sin alteraciones funcionales o anatómicas, sin una historia reciente de instrumentación. Cuando nos referimos a instrumentación, es que estamos hablando de colocación de sondas vesicales, realización de procedimientos diagnósticos como la uretrocistoscopía o cistostomías, y cuyos síntomas están confinados a la uretra y a la vejiga. Estas infecciones son muy frecuentes en mujeres jóvenes con vida sexual activa. Una infección del tracto urinario complicada ocurre debido a factores anatómicos, funcionales o farmacológicos que predisponen al paciente a una infección persistente o recurrente o al fracaso del tratamiento. Estos factores incluyen condiciones a menudo encontradas en ancianos, la ampliación de la próstata, obstrucciones y otros problemas que requieren la colocación de dispositivos urinarios, como las personas que por tener una hipertrofia prostática o una hiperplasia prostática tienen necesidad de usar sondas vesicales de forma crónica. Además, a la presencia de bacterias resistentes a antibióticos múltiples. Esto, por lo general, secundario a infecciones parcialmente tratadas, como cuando las personas se automedican o son medicadas por personal no capacitado, como el dependiente de farmacia. Llega la persona a la farmacia, el dependiente de farmacia que no tiene ninguna preparación en medicina, le prescribe un antibiótico con una dosis incorrecta o un antibiótico para el cual no es sensible la bacteria. Su espectro comprende desde una cistitis complicada hasta urosepsis con choque séptico. Una infección del tracto urinario o bacteriuria sintomática va a ser en la cual a la hora de hacer un urocultivo vamos a encontrar 100.000 unidades formadoras de colonia por cada ml de orina en un paciente que no tiene ningún síntoma urinario. La infección del tracto urinario recurrente va a ser cuando una persona tenga más de 3 episodios de infección del tracto urinario demostrados por cultivo en un periodo de un año. Una infección del tracto urinario nosocomial va a ser la que aparezca a partir de 48 horas después de la hospitalización en un paciente sin evidencia previa de infección urinaria y que esté asociada a algún procedimiento invasivo, en especial la colocación de catéteres vesicales, o sea, una sonda vesical. El tratamiento va a ser muy variado, el tratamiento lo podemos dar de forma empírica, eso quiere decir que sin un cultivo, pero sabiendo nosotros la epidemiología, sabiendo nosotros cuáles son
microorganismos más prevalentes en el área en la que vivimos, podemos empezar un tratamiento antibiótico, pero lo ideal es empezar el tratamiento antibiótico después de la realización de un urocultivo. Y de acuerdo al antibiograma de ese urocultivo, iniciar el tratamiento. Los principales antibióticos utilizados en infecciones del tracto urinario pues son las sulfas, el trimetoprim sulfametoxazol. Podemos usar también aminopenicilinas como la amoxicilina, que puede estar asociada a ácido clavulánico. Podemos usar también cefalosporinas como la ceftriaxona, la ceftazidima, la cefixima y algunas quinolonas como la ofloxacina, la ciprofloxacina, la norfloxacina y en algunos casos la moxifloxacina. Aunque cada tratamiento va a tener que ser individualizado al agente patógeno que encontremos en un cultivo. Ahora hablaremos de la litiasis renal. La litiasis renal es la presencia de litos o cálculos en la vía urinaria. Tenemos factores de riesgo que pueden ser extrínsecos y también factores de riesgo intrínsecos. Los extrínsecos, vivir en ambientes calurosos o el periodo del año que es más cálido. Personas que tienen profesiones que no permiten el uso frecuente del baño y tienen que aguantar para ir a orinar. Algunos factores dietéticos como baja ingesta de líquidos, una dieta pobre en calcio, una dieta rica en proteínas y una dieta rica en sal. Fármacos que favorecen la formación de cálculos como los diuréticos de asa. Algunos fármacos que favorecen la formación de cristales úricos como corticoides, aspirina y vitamina D. Y fármacos que forman cálculos de origen medicamentoso como el indinavir y las sulfamidas. Factores de riesgo intrínsecos, personas que tienen antecedentes familiares de litiasis renal, esto aumenta por 3 el riesgo. Personas con obesidad, con un síndrome metabólico o un índice de masa corporal por arriba de 30. Personas con enfermedades como diabetes mellitus, hipertensión arterial y síndrome metabólico. Personas con gota, o sea, hiperuricemia, esto aumenta por 2 el riesgo, ya que aumenta el riesgo de formar cristales de origen úrico. Enfermedades renales o anomalías anatómicas del riñón, enfermedades genéticas como la cistinuria o la fibrosis quística, la hipercalcemia, que es secundaria a hiperparatiroidismo, neoplasias, enfermedad de Paget o sarcoidosis. Asimismo, infecciones del tracto urinario, orina colonizada por gérmenes productores de ureasa. Acá una imagen con una síntesis de los factores de riesgo que ya hablamos, los individuales, que pueden ser también clasificados como no modificables, como los antecedentes familiares, etnia, edad y género, y los relacionados con el estilo de vida, como la dieta, deshidratación, sobrepeso, obesidad, diabetes e hipertensión, y factores de riesgo medioambientales, como la ocupación, geografía, el clima y la temperatura. Los tipos de cálculos que vamos a encontrar pueden ser mixtos, un 37% de los casos, de oxalato de calcio, un 26% de los casos, de estruita, un 22% de los casos, de ácido úrico, un 5% de los casos, de fosfato cálcico, un 7%, y de cistina de 1 a 2%. Las fases de formación de los litos va a ser una fase de nucleación en la cual se empieza a formar la partícula cristalina. Esta nucleación puede ser homogénea, o sea, formada por el mismo componente, o heterogénea, cuando el núcleo cristalino es de un material y el resto de recubrimiento de ese núcleo es de otro material cristalino. Luego vamos a tener un crecimiento
cristalino que va a estar favorecido por una disminución de todos los agentes y mecanismos inhibidores de la excreción de cristales, la presencia de citratos, fitatos y magnesio, y una sobresaturación de la orina con estos componentes. Y luego una agregación, puede ser una agregación primaria formada por nuevos cristales que se adhieren a los anteriores, o secundaria, cristales que se unen por sustancias aglutinantes. La litiasis renal la podemos clasificar también según su presentación clínica como una litiasis renal fija en el sistema excretor. eh, Esta puede ser asintomática, pero por el efecto lesivo del cálculo en la vía urinaria puede llegar a producir hematuria. También puede ser una litiasis renal en movimiento. Eh, Aquí vamos a tener cálculos en migración. Esto va a producir un dolor que va a ser el síntoma principal, súbito, brusco, muy intenso, que no va a mejorar con el reposo, localizado en la fosa lumbar, irradiado en sentido descendente anterior por trayecto ureteral hasta la vejiga, genitales externos o cara interna del muslo. Vamos a encontrar hematuria, que es el segundo síntoma más frecuente, y en algunos casos podemos encontrar náuseas, vómitos e incluso estreñimiento por ilio reflejo. La presentación clínica va a ser dolor, un cólico ureteral, lumbalgia, disuria, podemos encontrar hematuria, una infección del tracto urinario también, anomalías urinarias asintomáticas como microhematuria, proteinuria, piuria estéril. Con microhematuria nos referimos a la presencia de 5 o menos glóbulos rojos por campo en la evaluación de la orina simple. Proteinuria, un aumento de la excreción de proteínas en la orina. Y piuria estéril, la aparición de glóbulos blancos en la orina sin la presencia de bacterias. Y en algunos casos anuria, que es que no orinan las personas porque se obstruye la vía urinaria. Esta presentación clínica nos va a dar dolores en las áreas que se observan en la imagen, las ingles, fosa ilíaca y las fosas renales. Para el diagnóstico de una litiasis lo podemos hacer por ultrasonido. Un ultrasonido de vías urinarias, renal y de vías urinarias, es el gold estándar para poder ver litiasis. Además, podemos tener otro tipo de hallazgos como la presencia de cristales de oxalato de calcio o cristales de ácido úrico, la presencia también de células epiteliales que se van a desprender y hematuria o microhematuria como mencionamos previamente. El tratamiento y medidas generales. Primero, motivar al paciente a aumentar su ingesta de líquidos para llegar a un volumen urinario diario de por lo menos 2 litros. Una gravedad específica en la orina menor de 1.01. Una dieta equilibrada con una ingesta normal de calcio entre 1 o 1.2 gramos por decilitro. Una ingesta limitada de sal entre 4 a 5 gramos por decilitro. Una ingesta limitada de proteína animal, esta es la que encontramos en las carnes rojas, de 0.8 a 1 gramo por kilo de peso al día. Mejorar el estilo de vida, mantener un índice de masa corporal entre 18 y 25, limitar el estrés, hacer una actividad física adecuada, compensar la pérdida excesiva de líquidos por calor, ejercicio. El paciente se tiene que mantener hidratado. Los tratamientos, una litotricia extracorpórea por ondas de choque mediante un dispositivo especial que muchas veces funciona por ondas de ultrasonido, ultrasónicas. Se crea una onda de choque que destruye los litos y facilita su excreción en la orina. Y podemos también tener una litotricia intracorpórea
que va a tener una efectividad cercana al 100%. Con esto vamos a hacer mediante un dispositivo endoscópico una cistostomía e ir a romper y extraer los litos con este dispositivo. Ahora hablaremos de la enfermedad renal crónica, una enfermedad que está tomando cada día más importancia y está aumentando su prevalencia. La insuficiencia renal crónica es la manifestación final de diversas entidades patológicas que disminuyen el número de nefronas funcionales. Recordemos de que la nefrona es la unidad funcional del riñón. Esto da lugar a una reducción gradual e irreversible de la filtración glomerular. La tasa o índice de filtración glomerular es el volumen de fluido filtrado por unidad de tiempo desde los capilares glomerulares renales hacia el interior de la cápsula de Bowman. Los factores de riesgo para la enfermedad renal los podemos dividir en modificables y no modificables. Entre los no modificables, la edad, el género, la raza, padecer de diabetes mellitus, factores genéticos, bajo peso al nacer, disminución de número de nefronas, que puede ser congénita o adquirida, y los factores de riesgo modificables, una actividad persistente de la causa original, amplificadores comunes del riesgo, como un control inadecuado a la hipertensión, presentar proteinuria, un aumento de excreción de proteínas mayor a 1 gramo por día, obstrucción, reflujo o infección del tracto urinario. La obstrucción puede estar dada por masas, puede estar dada por litos también, esa es la importancia de identificar y diagnosticar la litiasis. Y en el caso de las infecciones, luego tenemos infecciones a repetición. Uso de analgésicos o algunas otras nefrotoxinas. Por eso la importancia de no automedicarse. Además, factores que promueven el incremento del flujo y presión glomérulo-capilar, como una alta ingestión de proteínas, descontrol de la glicemia y el embarazo también. La hiperlipidemia, la anemia crónica, el tabaquismo y la obesidad también son factores modificables para enfermedad renal crónica. Factores de riesgo también los podemos dividir en predisponentes, iniciadores y perpetuadores. Los predisponentes son los que nos ponen en riesgo de poder tener la enfermedad renal crónica. Los iniciadores son los que sirven de gatillo para la enfermedad, los que desencadenan la enfermedad. Y los perpetuadores son los que mantienen la lesión que termina dañando el hígado, perdón, dañando el riñón. Entre los factores predisponentes tenemos pacientes mayores de 60 años, historia familiar de enfermedad renal crónica, grupo étnico, entre los hispanos tenemos más riesgo de enfermedad renal crónica, ser del género masculino, padecer de síndrome metabólico, reducción de la masa renal, bajo nivel socioeconómico y de educación. Esto nos lleva a tener una dieta no adecuada o trabajos de riesgo, estados de hiperfiltración, como la disminución del número de nefronas, una presión arterial mayor a 125/75 milímetros de mercurio, obesidad, ingesta elevada de proteínas y anemia, así como aumento de la excreción urinaria de proteínas y dislipidemia. Entre los factores iniciadores tenemos enfermedades renales primarias como son la diabetes mellitus y la hipertensión arterial, que son tal vez de las principales, y algunas enfermedades autoinmunes, un ejemplo, el lupus eritematoso sistémico. También el uso de medicamentos que sirven como nefrotoxinas, como los antiinflamatorios no esteroideos, analgésicos antiinflamatorios no esteroideos o AINES, aminoglucósidos, que son un tipo de antibióticos,
medios de contraste intravenosos, entre otros. Además, patologías urológicas como obstrucción urinaria. Esta puede ser por masas, en el caso de los hombres puede ser por hiperplasia prostática, puede ser por litiasis urinaria o infecciones urinarias recurrentes, así como enfermedades hereditarias. Y los factores perpetuadores, proteinuria, o sea, la excreción de proteínas en orina, una presión arterial sistólica por arriba de 130 milímetros de mercurio, una alta ingesta de proteínas en la dieta, un pobre control de la glucosa, obesidad, anemia, dislipidemia, tabaquismo, hiperuricemia, nefrotoxinas y enfermedad cardiovascular. La etiología, pues es lo que hablábamos hace un rato, a factores ambientales como climas cálidos, eh, lugares de trabajo en los cuales no se le permite a la persona hidratarse o ambientes laborales muy calientes. Por eso hay una alta incidencia de enfermedad renal crónica entre las personas que trabajan en los ingenios azucareros. Personas con pielonefritis crónica, glomerulonefritis crónica, uso indiscriminado de antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos, diuréticos, inhibidores del sistema angiotensina, renina, aldosterona, factores hereditarios, anomalías congénitas, hipertensión, diabetes, enfermedad renal poliquística y lupus eritematoso sistémico. Hay que poner bastante atención a la diabetes mellitus y la hipertensión, que hoy por hoy son de las principales causas. Entonces, causas de la enfermedad renal crónica, como hablamos, la diabetes y la hipertensión, que son las más comunes y responsables de la mayoría de los casos. Y lo más importante, son prevenibles. ¿Qué manifestaciones clínicas nos va a dar una enfermedad renal crónica? Alteraciones electrolíticas como por ejemplo una elevación de los niveles de potasio o hipercalemia, que es algo bastante importante. Manifestaciones cardiovasculares como arritmias cardíacas que pueden ser secundarias a la misma hipercalemia. Alteraciones gastrointestinales como anorexia, náusea y vómitos, ya que podemos tener algo que se llama gastropatía urémica. Alteraciones hematológicas como la disminución de la hemoglobina, alteraciones neurológicas como somnolencia, cambios de ánimo, alteración de la conciencia o de la conducta, lo que englobamos en el fenómeno llamado neuropatía urémica, alteraciones osteomusculares, vamos a tener osteodistrofia renal, que se manifiesta por dolores óseos, alteraciones dermatológicas, la piel se pone seca, a veces acartonada y puede tener o dar un color característico, ¿verdad? Que las personas con enfermedad renal se miran un poco más morenas, pero un color moreno cenizo. Y además alteraciones hormonales, entre ellas el hecho de que no se forme eritropoyetina en el riñón y a su vez esto lleva a la disminución de la producción de glóbulos rojos y anemia. Aquí un resumen de los síntomas: inapetencia, sensación de malestar general o fatiga, puede haber cefalea, puede haber escozor en el cuerpo, resequedad de la piel y pérdida de peso. Los criterios diagnósticos. La enfermedad renal crónica se va a definir por la presencia de alteraciones en la estructura o función renal durante más de 3 meses. Entonces, los criterios de enfermedad renal crónica va a ser cualquiera de los siguientes que tengan una duración mayor de 3 meses. Primero, albuminuria elevada. ¿Qué quiere decir eso? Que al orinar excretemos esta proteína llamada albúmina. Alteraciones en el sedimento urinario, alteraciones electrolíticas u otras alteraciones de origen tubular,
alteraciones estructurales histológicas, alteraciones estructurales en pruebas de imagen, sobre todo lo vamos a ver en ultrasonido, según ultrasonido renal, vamos a ver que va a haber una disociación córtico-medular, eh, pacientes con trasplante renal y una tasa de filtrado glomerular disminuida, o sea, una tasa de filtrado glomerular por abajo de 60 ml minuto. Esta tasa de filtrado glomerular la podemos obtener mediante la realización de un estudio que se llama depuración de creatinina en orina de 24 horas, en la cual le decimos al paciente de que recolecte toda la orina que haga en un periodo de 24 horas. Y eso nos va a dar el filtrado glomerular. Pero si por alguna razón no tenemos la posibilidad de hacer un análisis de recolección de orina de 24 horas, lo que podemos hacer es calcularla por varias fórmulas, entre ellos la fórmula de Cockcroft-Gault o CKD-EPI, que son fórmulas para poder calcular la tasa de filtrado glomerular. ¿Cómo clasificamos la enfermedad renal crónica? Una de las clasificaciones es la clasificación de CADIGO, que toma en cuenta no solo el filtrado glomerular, sino que también toma en cuenta la albuminuria. Entonces, de acuerdo a cuántos miligramos de albúmina por gramo estemos excretando, vamos a clasificarla como A1, A2 o A3 y de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular como G1, G2, G3A, G3B, G4 y G5. Una forma un poco más fácil de clasificarla es la clasificación de Kadoki, que se clasifica la enfermedad renal de 1 a 5, grados de 1 a 5, y esto va a ser dependiendo la tasa de filtrado glomerular. Si tenemos una tasa de filtrado mayor de 90 mililitros minuto, podemos decir que tenemos un daño renal con un filtrado glomerular normal. Si tenemos de 60 a 89 ml minuto de tasa de filtrado glomerular, tenemos una insuficiencia renal leve o grado 2. Si hablamos de grado 3, es una tasa de filtrado glomerular de 30 a 59 ml por minuto de orina. Va a ser moderada. Si tenemos una tasa de filtrado glomerular entre 15 y 29 ml por minuto, estamos en grado 4 y va a ser grave. Y grado 5 va a ser un fallo renal cuando la tasa de filtrado glomerular va a ser inferior a 5 ml minuto. Esto nos sirve también para el tratamiento. Si tenemos una tasa de filtrado glomerular que hace que clasifiquemos al paciente en los grados del 1 al 3, el tratamiento va a ser médico. Mientras, si estamos en los grados 4 y 5, pues ya tenemos que empezar a pensar en terapias de reemplazo. Acá vemos los niveles de prevención y tratamiento de la enfermedad renal crónica según su clasificación Kadoki. En una población sana, pues solo se le da plan educacional sobre hábitos de vida saludable y cómo evitar la enfermedad renal. En grupos de riesgo, como en pacientes diabéticos, hipertensos o pacientes con antecedente familiar de diabetes o hipertensión igual. En personas con enfermedad renal crónica, KDOQI 1, pues se tiene que tratar la causa de este daño renal. Por lo general son pacientes diabéticos, se controla la diabetes, se controla la hipertensión. En grado 2
pues buscamos enlentecer la progresión, evitar complicaciones, evitar enfermedades cardiovasculares, así como en el grado 3. Y en KDOQI 4 tenemos que preparar ya al paciente para la diálisis, explicarle de que en algún momento va a haber necesidad de tratamiento sustitutivo. Este tratamiento sustitutivo puede ser por hemodiálisis, que es conectar a al paciente a una máquina de hemodiálisis mediante un catéter o mediante una fístula arteriovenosa para filtrar la sangre, para depurarla, por diálisis peritoneal, que es mediante unas bolsas específicas que de acuerdo a la osmolaridad van a ayudar a extraer las toxinas hacia el espacio peritoneal para luego poder drenarlas, o mediante trasplante. En los pacientes que están con una enfermedad renal crónica en los grados 1 al 4, pues tenemos que ir preparando al paciente, irle explicando, como hablábamos hace un rato, las posibles complicaciones de la enfermedad renal. Pero más que todo en los pacientes que ya están en grado 4, tenemos que empezar tratamiento predialítico, tratamiento previo a iniciar hemodiálisis o tratar de retrasar el uso de tratamiento sustitutivo. Ese lo vamos a tener mediante medicamentos como algunos antihipertensivos como los IECAS o los ARA2, que lo que van a hacer es disminuir la excreción de proteínas en orina para mantenerla, o lo que buscamos es que se mantenga por debajo de 0.5 gramos día. Además, controlar la hipertensión arterial, restringir la ingesta de sodio, restringir la ingesta de proteínas. Asimismo, el uso de eritropoyetina y hierro para evitar la anemia y mantener los niveles de hemoglobina entre 11 a 13 gramos por decilitro. Una dieta con ligantes del fósforo y derivados de vitamina D. Estatinas. También uso de antiagregantes plaquetarios como la aspirina y el clopidogrel. Controlar de forma adecuada la glicemia. Usar suplementos de bicarbonato. Si el paciente fuma, pues invitarlo a dejar de fumar y mantener al paciente ejercitándose. El tratamiento sustitutivo puede ser de 3 tipos. Primero, el trasplante renal, pero es algo un poco más difícil por el hecho de que es caro, se necesita un donante y que posterior al trasplante pues hay varios cuidados que hay que tener, uso de ciertos medicamentos, entonces muchas veces es muy difícil y en nuestro medio no es algo muy común, por lo cual nos abocamos a la hemodiálisis. Se conecta al paciente mediante un catéter de hemodiálisis o mediante una fístula arteriovenosa a una máquina de hemodiálisis que lo que hace es filtrar, precisamente hace el trabajo del riñón, filtra las impurezas de la sangre y además puede, según la programación que se le dé a la máquina, disminuir el volumen tirando un poco de agua de la que tiene el paciente para poder así evitar el edema y la sobrecarga hídrica. Pero también tenemos la diálisis peritoneal. Se coloca un catéter en el abdomen especial que va hacia la cavidad peritoneal y 3 veces por día, mediante una bolsa con una osmolaridad específica, se introduce este líquido que lo que hace es, por efecto osmótico, atraer las toxinas, las cuales son drenadas por el mismo catéter. Las
Dificultades o complicaciones de la diálisis peritoneal, tanto como la hemodiálisis cuando usamos catéteres, es el riesgo de infección, del que nadie está exento, ¿verdad? Siempre van a haber riesgos en este tipo de procedimientos. Entonces, eso es todo por el día de hoy. Si tienen alguna duda o pregunta, algún comentario, me lo pueden hacer por WhatsApp y con todo gusto lo contestaré por ahí. Que tengan feliz día.